día sábado, para que el día domingo no estéis corriendo y que me pongo, esto no me da, y ya finalmente no llegamos a tiempo y no le damos lo mejor al Señor. Y eso es en todas las áreas, me preparo, incluso preparo mi ofrenda con anterioridad. Nosotros no llegamos el domingo y, ay, ¿cuánto doy hoy? ¿Cuánto tendré? No, eso es algo que hablamos, que ya meditamos en casa con el esposo, la esposa, o como manejamos nuestra economía. Yo me preparo y digo, bueno, yo voy a aportar a la iglesia o mensualmente o semanalmente o quincenalmente este aporte, entonces ya lo tengo preparadito, organizado y vengo y me presento el día domingo. Entonces me preparo. ¿Cómo nos estamos preparando para el servicio dominical? De pronto, eso es algo que mi esposa y yo hemos venido trabajando y bueno, lo estamos intentando, pero parte de lo que yo le dije a mi esposa, los sábados en la noche no vamos a volver a salir. Salimos en la tarde, en la noche no, porque tenemos como esa costumbre, fuimos o estuvimos al frente de un ministerio muchos años de jóvenes, entonces el culto era los sábados y luego salíamos a comer con los amigos y llegamos a las 10, 11, 12 a la casa y luego a madrugar el domingo y así durante años. Entonces eso no es correcto. Lo correcto es que nosotros digamos, mira, muchas de las cosas, o sea, yo tengo que darle prioridad a algo y para darle prioridad a algo tengo que decirle a otras cosas, no. Cuando, por ejemplo, yo le digo a Sebas, el miércoles no me puedo ver contigo a las 6 de la tarde disimuladamente o en otras palabras, lo que yo le estoy diciendo a Sebas, mira, el miércoles a las 6 de la tarde, tú no eres mi prioridad. Eso es lo que yo le estoy diciendo a Sebas, pero eso es parte de la vida, porque a las 6 de la tarde tengo otra prioridad que seguramente ese miércoles es más importante que Sebastián. Entonces, por favor, piensen mucho en esta preparación. ¿Cómo nos preparamos para venir el día domingo? ¿Qué hacemos? Ah, es que a mí me gusta desayunar antes de venir al servicio, entonces debo levantarme antes, dejar algunas cositas listas, organizar. Los que tenemos niños es más complejo salir varios de la casa. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el día domingo? La preparación debería comenzar el día sábado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me preparo? Segundo, ¿cómo me presento? ¿Cómo me presento? ¿Cómo nos estamos presentando delante del Señor en todas las áreas, en todos los aspectos? ¿Cómo me estoy presentando yo el día domingo delante del Señor? ¿A qué horas estamos llegando? ¿Cómo estoy teniendo mi actitud en el tiempo de canciones, de música? Cuando nos dicen levantamos las manos o postrémonos o cierre sus ojos o ore o cante. ¿Cómo nos estamos presentando? ¿Cuál es tu corazón delante del Señor? ¿Cómo nos estamos presentando? Por eso tenemos un tiempo también de confesión, para confesarle al Señor nuestro pecado y presentarnos delante de Dios con un corazón sano, con un corazón limpio. Entonces, ¿cómo nos estamos presentando? Entonces, preparación, cómo me presento y luego a partir del lunes o a partir de salir de este lugar empiezo a proclamar lo que he aprendido, empiezo a proclamar el nombre del Señor, empiezo a proclamar el Evangelio. Entonces me presento, me preparo, me presento y proclamo. ¿Cuántos me entendieron esas verdades? ¿Cuántos vamos a trabajar en eso? Otra vez voy a preguntar, ¿cuántos vamos a trabajar en eso? Amén. Para darle al Señor lo mejor. ¿Cómo nos preparamos para darle al Señor lo mejor? Amén. Bueno, hermanos, ya quitando esta introducción, como dijo Sebastián, hoy comenzamos una nueva serie y terminamos nuestra serie de enseñanzas de Jesús, donde estuvimos aprendiendo acerca de muchas cosas, la necesidad más urgente, nos predicó sobre eso el pastor Daniel la semana pasada, aprendimos acerca de los ídolos del corazón, aprendimos acerca del nuevo nacimiento, aprendimos acerca del camino oscuro de la tentación, aprendimos acerca de el día del Señor y el día de reposo. En esa serie de enseñanzas el Señor marcó algunas cosas en nuestros corazones. Yo quiero que las próximas semanas, obviamente el próximo domingo no, pero que las próximas semanas comencemos a trabajar esta nueva serie. El Evangelio lo cambia todo. Y yo quiero que aprendamos cómo el Evangelio transforma cada área de nuestras vidas. A veces nos cuesta mucho hacernos esa pregunta, ¿cómo el Evangelio transforma mi matrimonio? ¿Cómo el Evangelio está impactando, transformando mis relaciones? ¿Cómo el Evangelio está transformando mi familia? ¿Cómo el Evangelio transforma mi economía? ¿Cómo el Evangelio transforma mi forma de ver el trabajo? ¿Cómo el Evangelio transforma el descanso, mi vida de descanso? Entonces, queremos aprender juntos como comunidad cómo el Evangelio lo cambia todo. Y hoy vamos a comenzar precisamente con la vida en comunidad o las relaciones. Vida en comunidad o relaciones. ¿De qué manera o de qué forma el Evangelio transforma nuestras relaciones y de qué forma el Evangelio transforma nuestra vida en comunidad? Voy a pedirles el favor que se pongan sobre sus pies y que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Y es que en esta serie vamos a hacer lo posible porque en la mayoría de temas estemos solamente en los primeros 3 capítulos de Génesis. Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Desde allí vamos a abordar esta serie.
¿Por qué, hermano, iglesia, en estos capítulos? Porque algunos piensan que el Evangelio comienza en Mateo, que el Evangelio comienza con Jesús. Pero yo quiero decirles que bíblicamente el Evangelio está desde el primer versículo de la Biblia. El Evangelio comienza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por favor, abran sus Biblias allí en Génesis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y luego vamos a leer el versículo 26 y 27. ¿Listo? Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 y 1, 26 y 27. Dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Lean por favor el 2. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Versículo 26, ustedes por favor. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Vaya por favor conmigo al capítulo 2. Capítulo 2, pase ahí la hoja. Versículo 1 y ustedes leen por favor el versículo 2. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Voy a leer el 4. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, versículo 5, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Usted ahí ya se va a hacer alguna pregunta. Si usted estaba leyendo atentamente, usted va a decir, pero ¿cómo así? Que el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y ahora en el capítulo 2 dice que todavía no existía el hombre. Entonces, eso es una pregunta que deberías de hacerte ahí. Versículo 7, por favor, léanlos ustedes, el 7, 1, 2 y 3. Muy bien, ahora vamos a leer del capítulo 3 una pequeña porción. Versículo 1 dice así del capítulo 3. La serpiente era astuta, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2, por favor, ustedes. Voy a leer el versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6, ustedes, por favor. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Señor, gracias por tu hermosa palabra, este libro precioso que nos narra la gran historia de Dios y el tema principal de la escritura es el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo mismo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y yo te pido que abras el entendimiento y el corazón de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Trate de estar muy atento, los que pueden tomar nota, sería muy bueno para que vayas aprendiendo algunas verdades, porque habrán algunos temas acá muy teológicos o muy doctrinales que nos ayudarán a tener una mejor comprensión de algunas verdades de la palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito, mis hermanos, de esta serie? El propósito de compartir esta serie las próximas semanas, o básicamente tengo dos propósitos con esto. El propósito número 1 es que tú puedas aprender o que la iglesia pueda comprender o aprender cómo el Evangelio transforma todo,
cómo el evangelio lo cambia todo. Entonces, préstele atención a esto, por favor. Primer propósito en estas próximas semanas con esta serie, que entendamos cómo el evangelio lo cambia todo. Y número dos, que la iglesia entienda o que nosotros aprendamos cómo el evangelio lo cambia todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, número uno, el propósito de esta serie es que todos en la iglesia aprendamos cómo el evangelio lo cambia todo. Y número dos, cómo el evangelio lo cambia todo para la gloria de Dios. Cómo el evangelio lo cambia todo para la gloria de Dios. ¿Qué nos enseñan estos tres capítulos, mis hermanos? Estos tres capítulos son fundamentales en la historia del cristianismo y para la vida de la iglesia, porque básicamente de estos tres capítulos se desprende todo lo que nosotros entendemos y sabemos como las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. De los primeros tres capítulos de Génesis no solamente entendemos el tema de la creación y que el Dios de la Biblia es creador, no solamente entendemos cuál es el origen y el principio del hombre, de la mujer, sino que entendemos la antropología bíblica. No podemos entender la antropología bíblica si no podemos entender estos primeros capítulos de la Biblia. Pero también entendemos, por ejemplo, el tema de voy a hablarle con palabras y se las explico para que no sea como tan técnico, pero cómo entendemos la neumatología bíblica. La neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entendemos esa doctrina nosotros? O cómo entendemos la amartiología, que es la doctrina del pecado. Mire que todas esas palabras como tan raras que le estoy mencionando terminan en logia, y es que la palabra logia es doctrina y luego la primera palabra tiene que ver con la doctrina. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad? Necesitamos a Génesis para entender la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la doctrina de la soteriología? Soterio es la palabra para salvación. Entonces, ¿cómo entendemos la doctrina de la salvación? Necesitamos los primeros tres capítulos de Génesis. Pero ¿cómo entendemos, por ejemplo, la doctrina o la teología como tal, que es la doctrina o el estudio de Dios? ¿Cómo lo entendemos? A partir de estos tres capítulos. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la cristología, que tiene que ver con el estudio de Cristo o con la doctrina de Cristo? Necesitamos a Génesis 1, 2 y 3. Usted dice, pero es que Cristo sí está en Génesis 1, 2 y 3. Cristo no aparece pues en el Nuevo Testamento. No, aquí está Cristo operando, creando. Aquí está Cristo creando. El Hijo está hablando y el Hijo está creando. Entonces aquí, mis hermanos, parten o inician las doctrinas fundamentales del Evangelio. Y aquí también se encuentra la doctrina de la gracia. La gracia, la doctrina de la gracia, o como nosotros lo entendemos, está desde acá. Y el Evangelio comienza allí, o por lo menos la comprensión para nosotros del Evangelio comienza en estos primeros capítulos. Entonces, si ven que estos tres capítulos de Génesis son muy importantes para entender la doctrina cristiana y la vida de la iglesia como tal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo puede dividir uno, por ejemplo, esos primeros tres capítulos de Génesis? ¿O cómo podemos tratar de entenderlos? Pensemos como en tres palabras, por ejemplo. Podrían ser tres palabras por la letra C. Sería comienzo, sería caída y sería cruz o Cristo. Uno ve la cruz allí, uno ve la cruz en el tercer capítulo de Génesis, hay una promesa y uno ve ahí a Cristo o ve esa promesa. O tres palabras por la letra P, como para nosotros entenderlo: principio, pecado y promesa. Yo creo que esa está más fácil para usted entenderla. Principio, pecado y promesa. Por favor, repítalas conmigo. Principio, pecado y promesa. Eso está ahí en esos primeros tres capítulos de Génesis. El principio de la creación, el principio de la raza humana, el principio de todas las cosas, pero también está el pecado por primera vez en la historia bíblica y en la raza humana, y también está la promesa, porque vamos a ver que en Génesis capítulo 3 hay una promesa de que Cristo iba a venir, iba a hacer cosas extraordinarias. Entonces, mis hermanos, esto nos va a ayudar muchísimo. Vamos a estar hablando entonces acerca de las relaciones, la vida en comunidad, la familia, el matrimonio, el descanso, el trabajo, la masculinidad, el feminismo, la sexualidad, que son muchos temas que se deben de abordar desde estos capítulos, pero hoy vamos a comenzar con las relaciones y la vida en comunidad. Quiero comenzar esta introducción, ya leímos estos pasajes que nos van a ayudar mucho, pero quiero comenzar esta introducción haciéndote como o mostrándote como algunos indicadores de individualismo. Yo quiero que lo pensemos bien desde esta manera. Algunos indicadores de individualismo.
¿Cuántas personas de pronto acá se sienten o se consideran como un poco individualistas, solitarias? Me gusta la soledad, no me gusta compartir con otros, no me gusta relacionarme mucho con otros, yo soy un poquito más serio o seria. Y acá hay algunos indicadores del individualismo. Y voy a hacerlo rápido y es necesario. Voy a tratar de que hoy toda la enseñanza quede completa. Si no, no voy a correr, porque siento que son verdades que necesito que la iglesia entienda. Si al final veo que el tiempo va pasando y no he terminado la enseñanza, paro, trato de hacer una conclusión coherente y paro y continúo dentro de 15 días. Listo, acá estamos como en familia, como en confianza. Usted no enoja si no predico todo completo hoy. Listo, está bien. Yo espero que no. Y si enoja mucho, usted me perdona. Sí, cierto, Dios tiene el control de todo. Primer indicador de individualismo, la autonomía. Primer indicador del individualismo es la autonomía. ¿Y cómo entendemos esto de la autonomía en este contexto? Enfrentas tus propios problemas sin ayuda de alguien más. Enfrentas tus propios problemas sin ayuda de otros. No te es fácil mostrarte vulnerable ante los demás. No te gusta que se metan en tu vida. No crees que necesitas ayuda para crecer espiritualmente y piensas que tus disciplinas espirituales son suficientes. Y eso nos lleva a un extremo. Yo no necesito que otro me diga lo que tengo que hacer. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito congregarme. Yo soy autónomo. Yo puedo practicar las disciplinas espirituales en mi casa. Y es que para orar yo tengo que ir a la iglesia. Y es que para creer en Dios yo tengo que ir a un grupo. Y es que yo tengo que estar allá. Y es que a mí me tienen que decir lo que tengo que hacer. Y yo porque tengo que contarle mis problemas a otro. Es un indicador de individualismo, la autonomía. Otro, la autosuficiencia. La autosuficiencia. Es posible que los demás te consideren un buen cristiano o una buena persona, pero pocas personas te conocen como realmente eres tú. Quizás seas extrovertido, pero tus relaciones se quedan en lo superficial. Nunca hay relaciones profundas con otros. Hola, hola, chao, ¿qué más? ¿Cómo vas? No, yo muy bien, pero siempre hay un bloqueo, siempre hay una pared. Nos cuesta mucho tener relaciones profundas y significativas con otros. Eso es un indicativo de la autosuficiencia. Cuando las relaciones se complican, tiendes a retirarte en lugar de enfrentar los problemas. Cuando sientes que vas a chocar con alguien, dice, ay no, yo mejor con usted no me meto y usted por allá y yo por acá. Eso suena muy bonito, pero Dios no nos manda a hacer eso. Dios nos manda a enfrentar los problemas y a crecer con otros. Eso es muy importante que lo entendamos. Hola, hola. A mí me gusta más hermanos. Muy pocas personas tienen acceso a tu vida. Le revelas a los demás solo lo que quieren que sepan de ti. Hay personas que le revelan o muestran ante los demás una parte de su vida. Y casi siempre esa parte de su vida es algo bueno. Nunca quieren mostrar lo malo. Nunca son vulnerables, como leíamos el punto anterior. Es decir, hermano, venga acá. Yo también soy pecador. Yo también a veces soy muy mal geniado. Yo también a veces soy muy amargado. Yo, por ejemplo, personalmente he luchado mucho con el mal genio. El Señor ha traído gozo a mi vida. Pero me recuerdo que mi mamá le decía a Yasmín cuando estábamos de novio, ay, mija, usted no lo conoce, él es muy amargado. Y Yasmín decía, oiga, usted no lo ha visto, él es un amor. Usted no lo ha visto en la iglesia, él es contento conmigo para arriba y para abajo. Cuando se casó, se dio cuenta que mi mamá tenía razón. No mi ex tenía razón, como dijo una muchacha, sino mi mamá tenía razón. Entonces, pero Dios empieza a trabajar eso en la vida de uno, ¿no? Pero eso es una realidad. Autoprotección, otro indicador del individualismo, autoprotección. Tiendes a mantener a los demás a distancia para evitar que te hagan daño o te rechacen. Ah, no me gusta el rechazo o no me gusta que los demás me hagan daño, entonces yo mejor lejitos, decimos así. Mides el crecimiento espiritual en función de lo que dicen o piensan los demás. Mides el crecimiento espiritual en función de lo que dicen o piensan los demás. A veces temes si la gente conociera tu verdadero yo. Se distanciarían de ti. Es posible que seas adicto a la aprobación. Necesitan que te estén diciendo todo está bien, lo hiciste bien, qué bueno, gracias. O sea, todo el tiempo estás buscando la aprobación. Eso es un indicador de individualismo que finalmente nos aleja de tener relaciones significativas y de vivir una verdadera vida cristiana en comunidad. Otro es el sentido de superioridad propia.
sentido de superioridad propia. Y no vayan a pensar que les estoy hablando aquí de positivismo, mentalismo y que dejé la palabra a un lado. Es necesario hacer esta introducción para que vayamos a abordar los textos que vamos a estar abordando. ¿Cómo es eso de sentido de superioridad propia? Tiendes a ser adicto a la actividad. Tiendes a ser adicto a estar haciendo algo todo el tiempo, o trabajando, o estudiando, o comiendo, o haciendo ejercicio, o yendo a hacer una cosa, o hacer un montón de cosas, o viendo televisión, o estando a las redes. Tiendes a ser muy adicto a la actividad. ¿Y eso qué muestra, hermano? Y es que eso es malo. Es que esa es la forma en la que llenas el vacío, que produce la falta de relaciones profundas en tu vida. Cuando tú estás llenando vacíos en la actividad, en un montón de cosas, lo que muestras o lo que estás evidenciando es que estás tratando de llenar los vacíos que producen la falta de relaciones profundas en tu vida. Tiendes a medir el crecimiento espiritual con base a lo que has logrado. Con base a lo que has logrado, mides tu crecimiento espiritual. Y esa es una evidencia o una forma de mostrar que tienes un sentido de superioridad propia. Y eso es un indicador de individualismo. Gobierno propio. Esa es otra, gobierno propio. Habitualmente eliges el trabajo y los pasatiempos por encima de las personas. Prefiero estar trabajando que relacionarme con otros. Prefiero estar ocupado que relacionarme con otros. E incluso nosotros, a veces como esposos o esposas también, se hacen como, o nos hacemos a veces los bobos o los ocupados en un montón de cosas para no tener que relacionarnos. ¿O ha evitado usted alguna persona en la iglesia? Ay, es que estoy tan ocupado, ven y me hago el bobo en el celular. Evita saludar a alguien, evitas relacionarte con alguien, evitas ciertas conversaciones. Cuando abordamos ciertas conversaciones, evitas esas conversaciones, es porque realmente eso es un indicador de gobierno propio. Tu agenda, tus prioridades siempre están por encima de los demás. No organizas tu agenda para no servir o ayudar a otros. Ay, es que yo estoy trabajando. Es una muestra de falta de amor por el otro. Es una muestra de falta de amor por el otro. Yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo. Cuando a mí una persona me dice, y muchos me dicen a mí, me han dicho, pastor, es que yo no tengo tiempo. Yo les digo, ¿sabes qué? Estás haciendo dos cosas conmigo. Una, primero me estás diciendo mentiras, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y tú no eres más ocupado que Dios. Y si Dios tiene tiempo para todos nosotros, tú también debes tener tiempo para hacer las cosas. Y dos, una falta de organización en tus prioridades, una falta de agenda, de organización, porque siempre habrá tiempo para hacer todo. Dios nos da la vida y nos da el tiempo para hacerlo todo. Pero más adelante vamos a estar hablando del trabajo y del descanso. Hoy no es un tema sobre el trabajo y el descanso. Te gusta tener gente cerca, pero no sueles aceptar sus consejos ni correcciones. Nos gusta tener gente cerca, pero no aceptamos sus correcciones, sus consejos. Cuando se trata de la iglesia, tiendes a hacer preguntas de tipo consumidor. Escucha esto. Cuando se trata de la iglesia, tendemos a hacer preguntas de tipo consumidor. Carlos, dame un ejemplo de preguntas tipo consumidor. Por ejemplo, estas. ¿Qué me gusta y cómo no me gusta y qué no me gusta? ¿Qué me gusta en la iglesia y qué no me gusta en la iglesia? ¿Cómo me siento? Hemos tratado, estamos luchando con eso, de tratar de preguntarle a la gente que viene los domingos por primera vez, ¿cómo te sentiste? Porque no estamos haciendo un culto para hacer sentir a la gente, para hacer que la gente se sienta cómoda, estamos haciendo un culto para Dios, sino más bien estamos cambiando la pregunta, no cómo te sentiste, sino qué aprendiste, qué te habló Dios, qué te enseñó Dios hoy, qué te dijo el Señor hoy. Entonces es cambiar esa idea de sentir de que el culto se trata de nosotros. ¿Qué otra de esas preguntas? ¿Qué gano con esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me siento? ¿Qué gano con esto? Entonces nuestros deseos y objetivos tienen prioridad funcional sobre las necesidades de la comunidad y la misión de la iglesia. Es decir, mis deseos, mis necesidades, lo que a mí me gusta, lo que es más importante para mí está por encima de la iglesia, por encima de la comunidad y por encima de la misión de Dios. Porque es que yo estoy aquí, sí me gusta. Si me dicen, si hacen lo que yo quiero, lo que yo pienso o lo que normalmente yo creo. Y eso es muy complejo. Entonces, observen mis hermanos que estos indicadores tienen que ver con el yo.
Y ahí es donde está la mayor batalla espiritual. Eso lo vamos a aprender en el retiro. Donde está la mayor batalla espiritual es acá. Porque hay gente que dice el diablo, y sí, sabemos que el diablo existe y que es un agente del mal. Pero todo el tiempo estamos los demonios, el diablo, y viviendo una guerra espiritual contra poderes celestiales y poderes en el aire. Y pensamos que es una guerra espiritual que está allá. Y mentiras, hermanos. La guerra espiritual está acá. Aquí en el corazón están nuestros verdaderos demonios. Aquí en el corazón es donde está el pecado. Aquí en el corazón es donde está la fábrica del mal. Aquí es donde hay que pelear las verdaderas batallas. La guerra espiritual es más interna que externa. Y eso es una verdad. Venimos de contextos o vemos en el contexto que nos dicen que la guerra espiritual está allá. Y que hay que pelear contra esos demonios que tienen atados a nuestra familia. Pero no son los demonios muchas veces externos los que los tienen atados, son sus propios demonios. Es su propio corazón. Entonces, mis hermanos, estos indicadores tienen que ver con el yo propio, cómo lo propio me domina, nuestro egocentrismo. Y eso no se va a transformar a menos, mis hermanos, que tengamos un alegre enfoque centrado en Dios. ¿Cuál sería el resultado, amados hermanos? ¿Cuál sería el resultado para nosotros y para la iglesia que nos rodea si nuestras relaciones y nuestra comunidad no estuviera centrado en el yo, sino en el otro? ¿Cómo aporto al otro? ¿Cómo ayudo al otro? ¿Cómo vivo relaciones significativas? Y no qué me ofrecen los demás. Entonces, mis hermanos, esa palabra en el diccionario relación se define como la conexión o comunicación de alguien con otra persona. Conexión o comunicación de alguien con otra persona. Tiene que ver con un carácter amoroso. Ahora, quiero que piensen esto. Todos, hermanos, todos nosotros deseamos vivir en comunidad. Todos nosotros, en alguna medida, queremos una vida en comunidad. Queremos tener relaciones significativas con otro. Todo ser humano anhela vivir relaciones significativas en un contexto en el que se pueda conocer y ser conocido. Ahora, teológicamente hablando, ese anhelo de comunidad y de relacionarnos tiene raíces en Dios mismo, y lo vamos a leer en estos textos de Génesis. Dios es un ser relacional. Partamos de esa premisa, partamos de esa idea, partamos de ese argumento teológico, doctrinal que está en Génesis. Dios es un Dios relacional, en relación en sí mismo. Su naturaleza es relacional, porque Dios mismo es Padre, Dios mismo es Hijo y Dios mismo es Espíritu Santo. Entonces la Trinidad es el punto de partida para nosotros entender que Dios es un ser en relación. Y eso nos va a ayudar mucho, mis hermanos. Entonces, pensemos. Quiero que piensen en estas preguntas, que es las que vamos a estar respondiendo en los próximos minutos. ¿De qué manera la creación a imagen de Dios sienta las bases para una comunidad de relaciones significativas? ¿De qué manera la imagen de Dios proyecta la idea y el ejemplo y el modelo para poder tener relaciones significativas y relaciones en comunidad? ¿Cómo la caída, cómo el pecado destruyó las relaciones y la vida en comunidad? ¿De qué forma el evangelio transforma nuevamente esas relaciones que estaban dañadas, destruidas y caídas, y las organiza nuevamente para que sean relaciones significativas? Y cómo la vida en el contexto de la comunidad y cómo el evangelio transforma esas relaciones en medio de la comunidad y en medio de la iglesia local. Cómo el evangelio transforma esas relaciones en medio de la vida en comunidad. Entonces, básicamente, mis hermanos, todo esto que les vine diciendo hasta este momento era la introducción. Básicamente, entonces, esta enseñanza que les estoy dando hoy, que comienzo a darles hoy, ponen el cimiento. Y esa palabra, ténganla en cuenta, voy a ser muy intencional con la palabra cimiento los últimos o los próximos meses. Ponen el cimiento, el fundamento para una comprensión bíblica del evangelio, las relaciones y la vida en comunidad. Esta enseñanza pone el cimiento y los fundamentos en la iglesia para que nosotros entendamos una comprensión bíblica del evangelio, las relaciones y la comunidad. Había un muchacho, existió un muchacho, bueno, creo que todavía existe, que en el barrio donde yo crecí era mi peor enemigo, mi peor enemigo. No nos podíamos ver. Era un barrio complejo, pero ese pelado, hermanos, donde nos veíamos como dos perros rabiosos. O sea, si nos veíamos, nos olfateábamos y el que primero pegara. Peleábamos en el colegio, peleábamos en la calle, donde nos viéramos como que él me tenía la mala.
y yo también le tenía la mala, no nos queríamos. Pero noten cómo el contexto de la vida en la iglesia cambia todo. Un día en la iglesia en la que yo estaba, me lo encontré en la cafetería de la iglesia. Por primera vez, hacía muchos años que no lo veía, pero no nos podíamos ver. Donde nos viéramos nos pegábamos y nos atacábamos. Y yo recuerdo que yo lo vi en la cafetería y él me vio y nos miramos. Y cuando nos miramos, había algo que pensar, o nos damos o ya, o nos perdonamos. Y cuando nos miramos, él se vino, yo me fui, y uno ya no sabía si alistar la mano, para abrazarlo, para darle, bueno, uno va como prevenido. Y cuando nos acercamos hacia el uno al otro, nos saludamos, hey, qué más, hey, bienvenido. Oiga, como si fuéramos los mejores amigos. O sea, ¿qué sucede en el contexto de comunidad? Que hasta los enemigos llegamos a ser grandes amigos. En el contexto de comunidad, el evangelio transforma nuestra relación. Hermanos, no hubo que pedirnos ni perdón, no hubo que arreglar las cosas, no, ay, ¿te acordás? No hubo, nos abrazamos y eso rompió todo. El hecho de vernos hey, ¿hace cuánto estás viniendo? Y le, no, yo soy líder aquí en la iglesia. No, he venido como 3 domingos ya. Y ay, Dios mío, eso fue algo maravilloso, precioso. Hizo algo que arregló nuestra relación. El problema es que después la embarré por imprudente, después la embarré porque estaba con una señora que yo no sabía, y esas embarradas que uno no debe cometer, que uno no debe, esas imprudencias del pecado que tenemos que trabajar. Estaba con una señora al lado de él y después de que nos abrazamos, yo, hey, bienvenido, qué gusto que estés aquí. No, es que la vida cristiana es muy linda. Y le dije, ¿ella quién es? ¿Tu mamá? Y me dijo, no, mi mujer. Y ahí otra vez empezar a arreglar relaciones. Porque él me miró y me dijo, no, mi mujer. Pero ella me miró y dijo, te odio. O sea, ella sí, no, pues ahí dañé una relación. Ella no quiso volverme a saludar. El problema, hermano, es que nuestro corazón es muy engañoso. Porque después nos despedimos, yo me fui por allá para el baño achantado, a pagar escondidijos, yo no quería que me saludaran, yo no quería que me viera, esas imprudencias que uno comete que no debe cometer, no estoy celebrando la imprudencia, pero lo peor es que después él se me acercó por allá en el baño y es que vení, hombre, te hago una preguntita, se ve muy vieja para mí. Y otra mentira, yo no, otra mentira. Pero es en el contexto de comunidad que esas relaciones se empiezan a arreglar. Es en el contexto de comunidad que uno empieza así, a moldearse aún en cosas y hasta tan imprudentes que el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón. Ahora, primero, creados para vivir en comunidad. Fuimos creados, diseñados desde el original, desde el principio, desde el origen, para vivir en comunidad. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así. Y dijo, ¿quién dijo? Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Vuelve y repite, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Note esto, creados para vivir relaciones en comunidad. Independientemente, hermano, como tú seas, como sea tu personalidad, introvertido, extrovertido, socialmente hábil o torpe, hay algo en tu alma que anhela establecer relaciones significativas con otros seres humanos. Anhelamos conocer a los demás y que nos conozcan. Atesoramos amistades que nos permitan ser nosotros mismos. Cierto que no hay nada mejor que tener un amigo o una amiga con el que uno pueda ser como uno realmente es. Que no tenemos que guardar como apariencias, que no tenemos que dejar de hacer cosas que normalmente hacemos, sino que somos espontáneos, naturales. Esas amistades son significativas y se vuelven importantes para nosotros, pero algunos nunca han encontrado ese tipo de comunidad y otros hemos sido profundamente heridos en otras comunidades. Tenemos que entender y ser realistas, tanto en el contexto personal, familiar, laboral, hemos sido afectados
por otras personas o a través de relaciones con personas. O hay comunidades que no han reflejado ese diseño original del Señor, sino que han afectado nuestro corazón. Sin embargo, a pesar de que ¿cuántos aquí hemos en algún momento sido dañados o han dañado nuestro corazón otras personas o algún tipo de relación? No hablo solo de relaciones sentimentales, un amigo, una amiga, un pastor, un líder espiritual, la mejor amiga que le conté el secreto de la vida y le contó a todo el mundo y me dañó el corazón. O una persona, o una mujer acá, un hombre que se enamoró y le dañaron el corazón. Y le tocó decir como Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. Y dicen, yo no me voy a volver a enamorar. Dañaron mi corazón, me hirieron y me cierro a la posibilidad de volverme a enamorar. Y el problema no está en no volverse a enamorar, es muchas veces cómo está nuestro corazón, cómo nos cerramos. A pesar de todo eso, seguimos anhelando y seguimos deseando relaciones significativas. Nos dice, ¿y por qué? ¿Cómo llegamos a ser así? ¿Cómo se grabó en nosotros ese deseo, ese anhelo? Y la Biblia responde a esa pregunta explicando que fuimos creados a la imagen de Dios, porque Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos a la mujer a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es decir, cuando nosotros nos creó Dios, cuando Dios nos creó, nos puso un sello, un diseño, un anhelo, vivir en comunidad, tener relaciones con los demás, relaciones significativas. El ser humano fue hecho a imagen de Dios para representar la imagen de Dios ante la creación. Por eso nuestro anhelo de comunidad y de relaciones, hermanos, es tan profundo y básico, porque fuimos portadores de la imagen de Dios. Entonces, note, mis hermanos, cómo estaba la relación aquí. En Génesis capítulo 2, versículo 19 dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para que el hombre, para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso el nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Es decir, Dios llevó a todos los animales ante Adán, o llevó a Adán ante todos los animales para que él les pusiera nombre. Es decir, aquí hay una relación entre Dios y el hombre y hay una relación de obediencia. Antes del pecado, Adán y Eva se relacionaban bien con el Señor. Y hago un paréntesis para que entendamos la diferencia. Génesis capítulo 1 nos narra una primera muestra de una creación general. Génesis capítulo 1 nos da una relación o nos muestra una creación general. Génesis capítulo 2 se centra más en contarnos nuevamente la historia. Básicamente, ¿qué es lo que hace Génesis? ¿Usted ha puesto alguna película alguna vez que desde que usted lo pone empieza una escena así muy poderosa y tremendo y todo el mundo corriendo y peleando o haciendo cualquier cosa y alguien muere o algo pasa, pero dice 3 años antes, 2 años antes? Y entonces uno, bueno, ahora tengo que verla toda para entender. Eso es lo que pasa entre Génesis 1 y Génesis 2. Tú lees Génesis 1 y cuando vas a Génesis 2 tienes que decir qué pasó antes. Porque Génesis capítulo 2 nos va a dar más detalles específicamente de la creación del hombre y la mujer. No son dos creaciones. Génesis no es una creación y Génesis 2 no es otra creación. Es una sola creación que nos cuenta el autor, en este caso Moisés, para los que creemos que fue Moisés quien escribió el Pentateuco, la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, y es ahí donde nos muestra entonces la creación del hombre y la mujer. Y había una completa relación. El hombre obedecía y se comunicaba y se relacionaba con Dios. Pero el 2:20 dice, así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Mis hermanos, el hombre, la persona que dice, ay no, si yo tengo un perro, un gato, un pajarito, una tortuga o pescaditos, yo no necesito esposo, yo no necesito esposa, yo no necesito nada. Eso es mentiras, porque ahí no hay ayuda idónea para ustedes. Ahí no hay una ayuda complementaria. El complemento está con otro ser humano, con otro igual a nosotros, con alguien que proyecte la imagen de Dios. Los animales no proyectan la imagen de Dios, porque los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Las vacas no fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí, fuimos creados a imagen
y semejanza de Dios. Entonces, préstele atención a esta idea para que no pierda el hilo. Adán se relacionaba bien con Dios, Adán se relacionaba bien con la creación y los animales, pero Adán se relacionaba bien con Eva. Como no se halló ayuda idónea para él, entonces Dios hizo caer de Adán un sueño profundo. Y no es que nosotros entendemos eso, como que Dios creó un hombre y luego creó una mujer y todo está separado. No, alguien dijo algo muy lindo y es que Dios creó un ser humano y prácticamente lo partió en dos. Eso es lo que Dios hizo. Dios crea un ser humano y lo parte en dos. Y esos dos son Adán y Eva. Pero Dios hace la creación de la raza humana en una sola porción y luego crea ambos. Entonces hay una división ahí preciosa. Pero cuando Adán ve a Eva venir, y ya hemos hablado de eso en otros contextos, ¿qué pasa? El tipo está enamorado. Cuando ve a Eva, no veía sino vacas y cerdos, pues digo yo, ¿cierto? Pues yo no sé cuáles fueron los animales específicamente en el momento, pero hablemos de nuestro contexto. Perros, gatos, y ese Adán con ganas de esposa, pues y de muchas otras cosas, y nada, y no había ayuda idónea para él. No había una ayuda complementaria para él. Y entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y sobre Eva, y de la costilla del hombre. Es una cosa preciosa, no sé cómo sucede, no sé explicarlo, creo que ningún teólogo puede explicar eso, pero sí hay un contexto ahí precioso. Y cuando ve a Eva, él dice, esta sí no es una vaca, ni es un cerdo, ni es un perro, ni es un gato, ni es otro animal, esta es una como yo. Entonces por eso Adán dijo, esta carne de mi carne, hueso de mis huesos, por lo tanto será llamada mujer porque del hombre fue tomada, o por lo tanto será llamada así mujer porque del varón fue tomado. Y es ahí donde uno ve una relación perfecta, todo está bien, las relaciones están bien, el hombre con la mujer con el hombre, los hombres con Dios, su familia, su hogar, con la naturaleza. Hay una buena relación, hay una vida en comunidad, porque así fue que el Señor lo hizo. Entonces esto nos parece muy importante y yo quiero explicarle, hermanos, y préstale atención acá, que no va a tener que ir al seminario para entender esta idea, que es muy profunda y nos ayuda a nosotros a entender mejor esto. ¿Qué significa que Dios creó al hombre a imagen y semejanza? Note que ahí en el capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso alguna vez? ¿Ve qué significa imagen y semejanza? Y hay un libro que se llama El Texto que interpreta al lector, porque la Biblia es el único libro que interpreta a quien se acerca a él para leerlo. Todo lector se acerca a un libro para interpretarlo. Cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia nos interpreta a nosotros. Y eso solo lo hace la Biblia. Ningún libro de ningún autor, ni de Gabriel García Márquez, ni del mejor escritor del mundo, te interpreta a ti. La Biblia sí te interpreta a ti. Y él habla algunas cosas sobre lo que significa imagen y semejanza. Entonces, lo primero es descartar la idea que Dios tiene un cuerpo físico. Escuchen esto. Y creo que eso lo entendemos la mayoría. Dios no tiene un cuerpo físico. Eso en el Antiguo Testamento está completamente descartada esa idea. Y sobre todo en Deuteronomio capítulo 4 se descarta la idea de que Dios tenga un cuerpo físico. Entonces, ¿a qué se refiere imagen y semejanza? Si descartamos la idea de que Dios tiene un cuerpo físico, esa palabra imagen y semejanza no son dos cosas diferentes. Este autor dice que es un paralelismo hebreo que se usa de forma complementaria para reforzar una idea. Es decir, imagen y semejanza es lo mismo, se refiere a lo mismo, está reforzando la idea de qué se trata esto. Entonces, no es parecido físico y algunos textos nos muestran, mis hermanos, algo muy complejo. Y es que los términos, escuche esto, carne, alma, aliento de vida o espíritu se aplican tanto a los seres humanos como a los animales. Génesis 2:7, Génesis 1:24, Génesis 6:17 y Eclesiastés 3:18 y 19. Aquí entramos a un gran problema. ¿Cómo así, hermanos, que estos términos de carne, aliento de vida o espíritu se aplican tanto a los animales como a los seres humanos? Entonces, ¿cómo podemos entender imagen y semejanza? ¿Cuál es la diferencia entonces entre animales y seres humanos? Se ve mejor en lo que encierra la palabra
persona, persona. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la palabra persona o personalidad significa que el ser humano es autoconsciente y racional, reflexiona sobre su propia vida y entorno. Los seres humanos reflexionamos, somos autoconscientes, tenemos una racionalidad que no tienen los animales. Tenemos la capacidad de sentir emociones, de amar, de tomar decisiones. Hermanos, tenemos la capacidad de comunicarnos. ¿O alguna vez usted, el gato de la casa, le ha hablado y le ha dicho, buenas tardes, hombre, ¿qué es esta hora de llegar? Eso no va a pasar. Si usted llega a su casa y el perro le dice, te estaba esperando, corra, corra, pero corra hasta que ya no más. Eso no pasa con los animales. La lorita sí, pero no tiene esa capacidad de diálogo que tenemos los seres humanos, imposible. Ningún animal, ningún ser creado, aparte del ser humano, tiene la capacidad de sentir como sentimos, de amar como amamos, como los seres humanos lo hacemos. Entonces, el ser humano, mis hermanos, es persona. Y en ese sentido nosotros entendemos también, mis hermanos, que cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, está diciendo, hagamos al ser humano persona, porque yo soy persona. ¿Cuántos entienden que Dios es una persona? Dios es una persona que toma decisiones, que piensa, que tiene la capacidad de crear, que tiene la capacidad de... Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea un espíritu. Simplemente es espíritu, pero no un espíritu como el que usted cree que no puede hablar, porque el Espíritu Santo habla, redarguye, exhorta, reprende, habla, comunica, castiga, trae juicio, salva. El Espíritu Santo es una persona y el Hijo es una persona. Entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo es una persona, y en ese sentido nosotros somos persona. La Biblia presenta a Dios como una persona, y esta imagen y semejanza forman la base de la relación y la comunicación que puede existir entre ambos. Pero el ser humano no fue creado a imagen y semejanza solo como persona, sino también como un representante. Y esto es muy importante, tener esta base de partida. El ser humano, mis hermanos, usted y yo somos representantes. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, eres un representante. Esto es una curiosidad, mis hermanos, porque básicamente, digamos que este término imagen es el que se usa con frecuencia para las imágenes fundidas y talladas. Cuando nosotros hablamos, ay no, imagen, siempre estamos hablando de imágenes fundidas o talladas. Imágenes de ídolos que están prohibidos o que estuvieron prohibidos para los israelitas. Los israelitas no podían hacer imagen de Dios. Ustedes recuerdan que ese es uno de los mandamientos. No te vas a hacer imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. ¿Y por qué, hermanos, el ser humano no puede hacer imagen de la divinidad? Porque el único que puede hacer una imagen de la divinidad es Dios. Es decir, Dios es el único que puede hacer una imagen de sí mismo, y ya la hizo. Usted y yo somos imagen de Dios. Nadie más puede hacer imagen de la divinidad, y nadie puede hacer imagen de la divinidad porque solo Dios puede hacer una imagen de sí mismo. Por eso a Dios no le gusta que lo representemos con imágenes o con yesos o con cosas de madera o con metales. A la divinidad no se puede representar con esas figuras que normalmente uno ve en el contexto de nosotros, que si vamos en el bus y hay una persona a nuestro lado que pasa por una iglesia católica o por una estatua, se persigna o se echa la bendición como creen que es la bendición, sí, es la bendición que se llama, ¿cierto? Entonces se persignan, nos echan la bendición porque creen que ese es un lugar o es algo santo. Pero Dios dijo que no se podía hacer imagen de sí mismo porque ya Dios se hizo una imagen de sí mismo. La diferencia aquí, mis hermanos, es que el creador de la imagen no se va a postrar ante la imagen, sino que la imagen se tiene que postrar ante su creador. ¿Cuántos entienden eso? Cuando tú creas una imagen, tú te tienes que postrar ante la imagen, pero en este sentido, la imagen es la que se tiene que postrar ante su creador. Entonces somos representantes de Dios ante la creación. Y entonces somos imagen y semejanza porque somos persona, y somos imagen y semejanza porque somos representantes.
representantes de nuestro Hacedor, y Dios colocó al ser humano para representarlo ante toda la creación. Es decir, el ser humano es mayordomo, el que ejerce señorío en lugar de Dios, en nombre de Dios, y esto implica obviamente que somos responsables delante de Dios por la creación. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. A partir del Nuevo Testamento surge una teología mucho más amplia, que no está tan ampliada en el Antiguo Testamento: la Trinidad. En el Nuevo Testamento esa teología está mucho más amplia. Surge la posibilidad, mis hermanos, de la Trinidad, y esto nos va a ayudar a entender que no soy solo yo, sino que se trata de la Trinidad, una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, quiero que vea ahí en Génesis 1, 2 y 3 la Trinidad, para que tengamos en cuenta esto. Génesis capítulo 1 dice, ¿qué dice? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó, hermanos, al principio? Dios. Y aquí Dios es el Padre. Aquí está hablando del Padre, Dios Padre. En el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 2, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios, ahí tenemos al segundo miembro o a la segunda persona de la Trinidad, o a la segunda, tercera, pero en este orden de ideas, primero vemos al Padre y luego vemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se movía, es decir, ahí hay una cosa hermosa. Ustedes vieron que leímos en el versículo 26, hagamos, porque aparece la palabra hagamos en plural y no en singular, y luego dice y creó en singular. Note que eso es una cosa ahí compleja de entender. ¿Cómo es que en singular dice, en plural dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego en singular dice y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? Uno dice, ¿cómo que qué? ¿Cómo que hagamos? Y queda descartada la posibilidad de que si hagamos se refiere a los ángeles, porque los ángeles no pueden crear, porque ellos han sido creados. Aquí está hablando de la divinidad. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y usted dice, ¿y dónde está el Hijo ahí? Pues lo podemos entender mejor con Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hacía hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Génesis capítulo 1 versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Quien crea y quien está operando en medio de la creación es también Jesucristo. Él está allí creando con el Padre y creando con el Espíritu Santo. Entonces nosotros entendemos que aquí está la Trinidad, que es un ser en relación, y eso nos ayuda a entender por qué a nosotros, hermanos, nos gusta y anhelamos tener relaciones significativas. Nos gusta tener buenas relaciones y deberíamos anhelar una vida en comunidad, porque nuestro Dios es un Dios de comunidad, es un Dios de relaciones, es un Dios que se relaciona entre sí y con su creación, y por ende ese debería ser nuestro anhelo. Esto es parte de lo que dice el credo de Nicea. En el año 325 se dio un credo, que es el credo de Nicea. Y no es un credo solamente católico, es un credo para nosotros como iglesia. Y parte de lo que dice es: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas invisibles o invisibles. Un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, verdadero Dios, verdadero Dios, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual es con el Padre y el Hijo y juntamente es adorado y glorificado. Hermano, qué trabalenguas tan tremendo. Sí, ahí lo que está diciendo es: creemos en la Trinidad. Yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo y yo creo en Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios en relación. Y este, mis hermanos, es el relato que nosotros necesitamos entender. Hagamos al hombre. Pero también en Génesis 3:22, cuando el hombre peca, ¿sabe qué dijo Dios?
Y acá hay algo muy tremendo. Pregúntele a la persona que tiene a su lado si sabe lo que Dios dijo cuando el hombre pecó. 3:22. ¿Qué dijo el Señor? Entonces, mis hermanos, y dijo Dios, el hombre que he creado es como uno de nosotros. ¿A quién se refería a nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si notan que la doctrina de la Trinidad es mucho más. Hermano, si es fácil preguntarle a un hermano, hermano, ¿cuántos años llevas de cristiano? 15 años. Explícame la doctrina de la Trinidad. Pero tú no eres trinitario, sí. ¿Por qué? Porque en una iglesia te enseñaron que eras trinitario, pero no sabes ni siquiera porque la Biblia lo dice o no. La mayoría de creencias que nosotros tenemos han sido aprendidas de otros. No nos hemos dado cuenta por nosotros mismos qué dice la Escritura. ¿Podrías? Es una pregunta para usted para ponerlo a pensar. ¿Podrías explicar la Trinidad? Si yo te preguntara en esta mañana, hermano, explícame la Trinidad, tú que llevas tantos años siendo cristiano. Ahora, es complejo explicarla, reconozco, pero sí hay luz en la Biblia para tratar de explicarla bíblicamente. ¿Cuántos aquí somos trinitarios? ¿Deberíamos o no deberíamos saber explicar la Trinidad? Hable con un unitario para que usted lee 3 vueltas con la Trinidad. Sabe Biblia, versículos y de todo, y te va a mostrar que Dios es uno y no es 3. Porque usted cree en un Dios de 3 cabezas, porque usted cree en un Dios verde, morado y azul. Y usted queda como, ay, sí, ¿será? Ay, yo no había visto eso. Porque los enredan así, hermanos, porque no conocen la Escritura, porque no conocen la palabra. Porque en vez de estar a veces estudiando la palabra, están viendo novelas, programas y redes sociales y no se dedican al estudio de la Escritura. Entonces tienen muy poco fundamento bíblico. Pero no los estoy regañando, simplemente les estoy diciendo, con mucho amor, con un amor tan profundo en mi corazón. Y así es con toda la vida cristiana. ¿Cuántos creen que Cristo se encarnó? Por favor, levante la mano toda la iglesia, por favor, por favor, por favor, por favor. Dios se hizo carne. Esa es una doctrina fundamental, porque si Cristo nos hizo carne, estamos aquí perdiendo el tiempo. ¿Para qué estoy predicando yo el domingo? Si Cristo nos encarnó, no dude de esa doctrina, explica la encarnación, porque eso es lo que tú crees. Nos aprendemos 2 o 3 versículos. Mire lo que dice el Salmo 115 y mire lo que dice no sé qué. No adorarás ídolos, imágenes, y con eso quedas feliz. Claro, porque es que a un católico es muy fácil cogerlo y darle 3 vueltas con 2 o 3 versículos. Coja un testigo de Jehová, coja un pentecostal, coja un mormón, coja un hermano de otra iglesia que no es saludable o sana para que mire cómo le enseña a usted la Biblia. Y usted, que creo yo, es una iglesia saludable y bíblica y tiene la verdad de Dios, no sabe defender sus posturas y lo que usted cree. Entonces, hermanos, la imagen del ser humano depende de su relación con Dios. Si se daña la relación con Dios, no podemos proyectar la imagen de Dios. Pregúntese esto o preguntémonos esto, es decir, entonces si la comunidad es algo que todos necesitamos y deseamos, ¿por qué entonces, hermanos, y forma parte de ser hechos a la imagen de Dios, por qué es tan difícil conseguirlo? ¿Por qué es tan difícil vivir en comunidad? ¿Por qué es tan difícil tener relaciones significativas? ¿Por qué es tan difícil? Si Dios nos creó para vivir en comunidad, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en comunidad? ¿Y por qué en la casa vivimos como perros y gatos? ¿Y por qué la esposa mantiene la escoba en la mano? No para barrer, sino para pegarle al esposo. ¿Y por qué el esposo está tirando las puertas a toda hora? ¿Y por qué hay guerra, hay malas palabras y malos tratos? ¿Y por qué a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos? Hay hermanos que pelean hasta dormidos. Uno los ve peleando y dando de puños dormidos. ¿Oíste? ¿Y qué te pasó? No, tuve como una lucha espiritual. ¿Cuál lucha espiritual? Usted es un peleón, un pecador. Enojados por todo. Hermana, ¿y cómo has estado esta semana? Feliz, feliz, feliz.
Eso no lo cree nadie. A cara de chuki, de amargura, de mala gente. Y usted no vive feliz. Usted no está feliz. Es más fácil decir, pastor, te digo la verdad. Tenía una semana pésima. No me soporto ni a mí misma. Y yo puedo orar por ti. Pero si tú me dices feliz, feliz como una lombriz, digo, no, esta hermana está mejor que yo. Está más contenta que yo. Pero si usted es vulnerable y quita todas esas cosas de superioridad y es vulnerable y dice, pastor, te digo la verdad, no me soporto ni a mí misma. Me cogió esa menopausia y me dio 3 vueltas, pastor. Y yo le digo, hermana, tranquila, te vamos a ayudar. Vamos a orar por ti. Eso pasa, es parte de la vida. ¿Qué pasa, hermanos, si fuimos creados para vivir en relación y en comunidad y no somos capaces de hacerlo? Porque el pecado afectó la vida en comunidad y las relaciones significativas. Ese es mi segundo punto y voy a hablar solo una partecita de él porque el tiempo se me fue. Me falta otros 2 puntos más en esta primera enseñanza. Por eso les dije que me perdonaran porque voy a dejar otra parte para dentro de 15 días. Bueno, y así ya tengo la prédica dentro de 15 días. El pecado afectó las relaciones y la vida en comunidad. ¿Por qué nos cuesta amar tanto al otro? ¿Te has preguntado eso? Porque no se deja amar. A veces es así, me cuesta amar, es que no se deja amar. ¿Por qué me cuesta tanto perdonar al otro? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar al otro? Entender al otro. ¿Por qué nos cuesta tener buenas relaciones y relaciones significativas? Si piensas por un momento, hermanos, en la naturaleza de tus relaciones, identificarás algo más oscuro y tenebroso que el deseo de comunidad que Dios te ha dado. Es decir, escuchen esto, yo entiendo y quisiera tener buenas relaciones y una buena vida en comunidad, pero hay algo más oscuro en mí que no me lo permite. Pero hay algo más tenebroso en mi propio corazón que no me lo permite. Yo quiero tener una relación significativa con una persona, pero cuando empiezo a hablar, ya estamos rajando del otro. Ya estamos hablando y chismoseando y estamos, mejor dicho, que compramos palomitas y nos sentamos los dos. Porque hay algo más oscuro y tenebroso en el corazón. Mano, yo quiero perdonarlo, pero cuando intento perdonarlo, me lleno de rabia o me lacio otra vez. Otra vez esa persona me hace enojar. Entonces nos cuesta mucho. Y es la tendencia que tenemos, mis hermanos, a veces de utilizar a las personas, escuche esto, a veces utilizamos a las personas para satisfacer las necesidades que tenemos. Es decir, utilizo al otro para satisfacer mis propias necesidades. Me gusta ser amigo de él, porque es que con él como muy bueno y yo me siento muy chévere y me siento muy bien. O me gusta estar con él porque él me hace favores, o porque él me presta dinero, o porque él me invita a comer. Y utilizamos a los demás para satisfacer nuestras propias necesidades. Una evidencia del pecado que tenemos en el corazón. Tenemos que reconocer, hermanos, que vivimos persiguiendo nuestros propios intereses y protegiéndonos de personas y relaciones que nos exijan demasiado. ¿Por qué no me gusta ser amigo de esta persona? Ay, no, porque es que a él le gusta conversar mucho. Ay, no, porque es que me toca estar orando por él. Ay, no, porque es que me toca invitarlo a toda hora. Entonces nos protegemos de tener a veces ciertas relaciones porque queremos seguir nuestros intereses. Ejemplos. Te voy a poner estos ejemplos. Piensa en las veces que has evitado intencionalmente a alguien que te molesta. Háblame, que ahí viene. Sí, seguí, que ahí viene. Hacele. O si hace el bobo mirando para... Yo he visto personas que me han ignorado, a mí me ha tocado, personas con las que me encuentro, y yo sé que se hacen los bobos. Pues no pasa con hermanos de la iglesia, gracias a Dios, pasa con otros hermanos de otras partes. Pero ahí mismo se hacen los bobos mirando para algún lado. Lo peor es que yo voy ahí mismo le hago por detrás. Hola querida, ¿cómo estás? No te me escondas que ya te vi. Yo soy así. Así de imprudente, así de cansón. ¿Te me estás escondiendo? Pues aquí estoy, hombre, háblame a ver. Pero uno a veces trata de esconderse o evitar ciertas personas. Es una forma de evidenciar o eso evidencia nuestro pecado. O las veces que has dicho lo que la gente quiere oír para no ofenderla. Mira, ¿cómo te parece que esto y esto y esto y esto? Ay, sí, no, vos tenés la razón. Y por dentro, no, mija, usted está más equivocada. O usted está más perdido. Pero por dentro estamos, sí, es verdad, sí, así es. Para agradar al otro.
sabemos que el otro está equivocado, pero simplemente para no pelear con él o por no quedar mal, le decimos sí, así es, sí, es verdad. Y no tenemos la capacidad de decirle a otra persona, venga, ¿sabes qué? Estás equivocado. Venga, ¿sabes qué? No es correcto lo que estás diciendo. Así no es. Dios no dice que sea así, pero nos cuesta mucho. Queremos estar agradando al otro y que los demás se sientan tan cómodos con nosotros. Y eso es una muestra o evidencia nuestro pecado y nos impide tener relaciones verdaderas y significativas. Dígame, hermano, si en verdad nosotros no agradecemos mucho cuando una persona nos ha dicho algo que estábamos haciendo mal. Y aunque nos duela y nos dé rabia en el momento, y digamos, ¿y usted qué le importa por dentro? Ah, sí, voy a orar por eso. Gracias por decirme, pero no por dentro esté metido. Pero después uno dice, ay, eso me ayudó porque cambié. En el momento no nos gusta, pero eso nos ayuda. Piensa, mis hermanos, las veces que has dejado de buscar ciertos amigos porque ya no te son útiles. Mientras un amigo nos es muy útil, maravilloso. Pero cuando ya no representa tanto para mí, ya queremos decirle chao, ya no me interesa tu amistad. O las veces que estés aferrado a relaciones malas o enfermizas para escapar de la sensación de estar solo. Hermano, ¿y usted por qué no deja a esa mujer tan tóxica? No a los esposos, no, así, una novia cualquiera que se puede dejar, las novias se pueden dejar. ¿Usted por qué no deja a esa mujer tan tóxica, tan cansona, tan aburridora? Si yo la veo de lejos y me estreso, no me imagino tu vida. Y la persona dice, no, es que yo lo estoy intentando, no, es que me da un pesar dejarla sola, no, es que ella es, pero mentiras, lo que eso evidencia es tu soledad y tus vacíos. Y no puedes soltar a esa persona porque estás aferrado a esa aprobación, a esa necesidad de estar con alguien, solo que estás con la persona equivocada. ¿Cuántos me entienden eso? Estas tendencias, hermanos, finalmente estas tendencias egoístas, solo evidencian que algo ha salido de mal en nuestra búsqueda de comunidad. Fuimos creados a imagen de Dios, hemos perdido nuestra gloria original, nos hemos convertido en algo inferior porque no hemos seguido el plan de nuestro Creador. Nuestro egoísmo natural es una prueba de que la Biblia llama pecado. Tendemos a minimizar el pecado, decir que simplemente son malos comportamientos. Y hermanos, pasa lo que sucedió en Génesis 3, 8 y 9. Cuando el hombre pecó y cuando el hombre desobedeció, todo se dañó. Las relaciones se dañaron. Y mire lo primero que el hombre hace. Tuvo miedo. El miedo, mis hermanos, es una característica del hombre caído. Claro que el miedo tiene sus ventajas, el temor tiene sus ventajas. Pero en este sentido, ¿tuvieron miedo de quién? De Dios. ¿Sabe cuántas personas a mí me han dicho, sabes yo por qué no voy a la iglesia? Y familiares me han dicho eso, porque a mí no me gusta jugar con Dios. A mí me da como miedo, a mí me da como miedo jugar con Dios. Y es un temor que no viene de Dios, porque es precisamente venimos a la iglesia para que Dios quite ese temor y nos podamos acercar a Él. Ah, es que me da miedo estar allá y acá, allá y acá. Yo prefiero quedarme acá. El enemigo los engaña. Y el hombre, hermano, tuvo miedo. ¿Y qué hicieron? Se avergonzaron porque estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9. Adán, ¿dónde estás tú? Señor, es que yo escuché tu voz, escuché tu presencia y yo tuve miedo. ¿Y por qué, Adán? ¿Qué te pasó? Es que me di cuenta que estabas desnudo, me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí que comieras? Y yo no, ella. La mujer que tú me diste, mire el descarado, mire el descaro de Adán, le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me la diste. Y ahí hay un caos total cuando no entendemos eso. Y luego le echó la culpa a ella, pero no reconoció, Señor, yo comí porque me dio la gana. Yo comí porque me pareció bueno. Yo comí porque fui seducido. Yo comí porque caí. Reconozco mi pecado. Reconozco mi maldad. No, no, es culpa de la mujer. Eva, ¿acaso comiste del árbol que yo te prohibí que no comieras? Yo, Señor, yo. Descaradas. Pues descarada y descaradas. Yo no. La serpiente me engañó. No aceptó su culpabilidad. No aceptamos nuestra culpa. No aceptamos nuestro pecado.
Y a la serpiente le dijo, ¿qué has hecho? Y ahí vemos que las relaciones se rompen, que las relaciones están rotas, que las relaciones están dañadas, que las relaciones están acabadas, desfiguradas. Hermanos, ese es el gran problema. Queremos portarnos bien con los hermanos, queremos ser más formales, queremos amar más, pero nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque vivimos en un mundo caído y lleno de pecado. La buena noticia, mis hermanos, es el tercer punto que no les voy a dar hoy. Pero el Evangelio restauró las relaciones y la vida en comunidad. El Evangelio restauró las relaciones y la vida en comunidad. Mis hermanos, ¿qué necesitamos? El Evangelio, para que el Evangelio transforme nuestras relaciones. ¿Por qué estamos todos en casa? Un hijo comiendo en una pieza, otro hijo comiendo en otra pieza, la mamá comiendo en la cocina y echando ropa a lavar, y el papá comiendo por ahí en el patio o en el balcón fumándose un cigarrillo. ¿Por qué todos estamos comiendo separados? Porque el pecado dañó nuestras relaciones. Es el pecado. ¿Por qué nos sentamos como familia en una mesa y dejamos enfriar el almuerzo para tomar una foto y montarla a las redes sociales y la comida enfriándose? Porque el pecado afectó nuestra capacidad de relacionarnos y comunicarnos con el otro. Y parte de ese pecado, mis hermanos, que no está mal del todo, son las redes sociales y los medios tecnológicos. Está acabando con las verdaderas y buenas relaciones significativas. Mano, es que este es un gran amigo y chateamos por ahí. Eso no es significativo. Y Dios no nos manda a tener relaciones específicamente virtuales, sino presenciales. La capacidad de relacionarme con el otro, de comunicarme con el otro. El pecado afectó la forma en la que nos podemos relacionar con los otros. Y por eso Pablo le dijo a los corintios, en realidad me temo que cuando vaya a ver los hermanos y los encuentre a ustedes siquiera, y que encuentre que en ustedes me encuentren a mí como quisieran. Y temo que cuando vaya a ustedes, le dijo a los corintios, haya entre ustedes peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. Porque el pecado afecta nuestras relaciones y nuestra vida en comunidad. Pero el Evangelio, hermanos, redime nuestras relaciones y redime nuestra vida en comunidad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo entenderlo? Pues lo entenderemos en la próxima sección, en la próxima serie, en la próxima conferencia. Entenderemos mejor cómo el Evangelio redime nuestras relaciones y nuestra vida en comunidad. Por ahora los dejo ahí para que veamos el siguiente capítulo dentro de 15 días si Dios nos da la vida. ¿Cuántos podemos entender hoy y estar también agradecidos con esto que el Señor nos ha enseñado hoy? Amén. ¿Qué tal si inclina su rostro allí donde usted está? Y oramos al Señor.